Gracias, abuelos, por estar con nosotros. Dios los bendiga. Amén. Hechos capítulo 10. Y tenemos unos cuantos minutitos antes de que nos dé hambre. ¿Ok? Capítulo 10 de Hechos. Bien. Ok. Capítulo 10 de Hechos. ¿Por qué el libro de Hechos? ¿Por qué el libro de Hechos es importante? El libro de Hechos es importante porque es el inicio. Cuando vemos el comienzo de Hechos, vemos el inicio de la iglesia cristiana. ¿Okay? Y ustedes saben, como hemos leído en las epístolas de Pedro el trimestre pasado, y como vamos a ver ahora en el libro de Gálatas, escrito por Pablo, que al principio la iglesia pues corrió con muchos problemas. El problema más grande que la iglesia primitiva obtuvo, ¿cuál fue? La persecución. La iglesia primitiva nació bajo la sangre de muchos que creyeron en Jesús y que tuvieron que morir, como Esteban, como vimos en la lección de escuela sabática de esta mañana. ¿Okay? Cuando vemos esto, nos damos cuenta de que la iglesia al principio tuvo muchos problemas. Una de las cosas más importantes que podemos encontrar ahora en el libro de Hechos es cómo la iglesia se fue desarrollando. Y la iglesia, recuerden que la iglesia cristiana empieza con los apóstoles. Los apóstoles reciben la bendición del Señor, les dicen: ve y predica el evangelio. Y entonces empezaron a predicar el evangelio. Y Pedro se encuentra con un problema, ¿no? Pedro se encuentra con el problema de que Dios le empieza a pedir cosas a él a los cuales él no está acostumbrado. Pedro es bien judío, ¿ok? A pesar de que él era un pescador y que probablemente recibió educación limitada como pescador, ¿ok? Era un judío. Y él sabía muy bien, conocía muy bien las ideas y los principios judíos. Estaba esperando el Mesías como cualquier judío. Estaba pensando en que el Mesías iba a venir y los iba a salvar ¿de quiénes? De los romanos. ¿Ok? Pero lo que no entendió Pedro hasta mucho después, y su conocimiento se solidificó aún más después de que Jesús se fue, es que Jesús no vino a salvarlos de los romanos, sino que Jesús había venido a salvarlos de sus propios pecados. Y cuando él entendió eso, mucho de ese entendimiento, él supo que era así por una simple y sencilla razón: porque él era judío. Y ustedes saben que la salvación viene a través de ¿quién? Viene a través de los judíos. Pero los judíos se quedan ahí y piensan: si la salvación viene a través de los judíos, la salvación es ¿para quiénes? Para los judíos nada más. O sea, porque así crecieron. Los judíos tenían un círculo cerrado de influencia, porque sabían los que les había pasado en el pasado. Cuando se abrieron al mundo, la idolatría vino y los tragó. Y muchas veces tuvieron que ser esclavos. ¿Por qué? Porque se olvidaron de seguir los conocimientos y las enseñanzas que Dios les había dado. En ese momento, Pedro empieza a obtener un conocimiento diferente de lo que significaba ser un cristiano. Y Dios
le tuvo que enseñar a Pedro de una manera, de una manera palpable, de una manera que él pudiera entender lo que significaba predicar el Evangelio. Así que el pobre Pedro tenía hambre una tarde de esas. Y entonces, cuando llegó a la cocina, pues la cocina, ¿sabe qué es lo peor cuando uno tiene hambre? Cuando llega a la cocina y le dice, espérate tantito porque no está listo. Traigo un hambre y todavía no está listo. Así que eso le pasa a Pedro. Y entonces, mientras se está preparando la comida, Pedro se va arriba y empieza, bueno, no puedo comer, pues voy a darme una siestecita. Y se duerme. Pedro se duerme y Dios aprovecha para empezarle a mandar un mensaje a Pedro que lo va a sacar a Pedro de su conocimiento de lo que significa predicar el Evangelio. ¿Y qué hace Pedro? Se duerme. ¿Y qué le manda a Dios? Una visión. Y en ese sueño, esa visión, Pedro ve algo que para él era lo peor. Yo sé que algunos de ustedes no crecieron adventistas y solamente así que para ustedes quizás comer carnes inmundas no es cosa de otro mundo. Pero les voy a decir, para aquellos que crecimos adventistas, yo crecí adventista, ¿okay? Los primeros 20 años de mi vida fui vegetariano, nunca comí carne. Así que solamente la idea de comer puerco me daba asco. Hasta que lo probé, no es cierto. Y la lista, ¿no? Y quizás sabe bien, pero el hecho de que Levíticos 11 dice que no comas esto y no comas esto y no comas lo otro, solamente, aunque huela bien, debe saber malo. Porque en mi conocimiento de lo que era correcto, estas carnes no se comen, punto. Yo no sé qué haría yo si de repente me duermo, tengo una visión donde el Señor me dice, mañana en la mañana, cuando te comas tus huevos revueltos, échales tocino. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si usted sabe que no debería comer ese tipo de carne? Y ahora en una visión, y usted reconoce la voz de Dios, en la voz de Dios le está diciendo que sí come. Eso es lo que le pasa a Pedro. Pero Pedro no solamente ve tocino, en la red, sino ve toda clase de animales inmundos. O sea, imagínense un lagartito por ahí, ¿no? Una serpiente y el puerco y camello y rata imagínense lo que usted se quiere imaginar. Y en ese lienzo estaban todos estos animales. Y mientras Pedro estaba viendo esa visión, estaba pensando, no, pues sí, todos estos animales son ¿qué? Son inmundos. Y está pensando Pedro en su sueño, ¿no? Porque el Señor me está presentando estos animales inmundos. Y de repente que escucha, vamos al libro de Hechos. Hechos 10, capítulo 12. Perdón, vamos a empezar con el 10. Versículo 10 dice, 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz. ¿De quién creen ustedes que era esa voz? Jesús, Pedro había pasado 3 años y medio con Jesús.
Así que si él escuchaba la voz de Jesús, ¿ustedes creen que le iba a reconocer? Absolutamente. Así que yo estoy completamente seguro que esa era la voz de Jesús. ¿Y qué le dice la voz de Jesús? Mata y come. Mata y come. Al fin y al cabo tenía hambre, ¿no? Así que si tenía hambre, podía comer. Y Dios le estaba diciendo que matara y comiera. ¿Usted no obedecería a Dios? Usted no obedecería a Dios si usted claramente sabe que lo que Dios le está pidiendo que haga es algo que no debe hacer. ¿Qué haría? ¿Sí o no? Y la hermana mata y come. Que también nos prueba el Señor. También nos prueba. Sabiendo que Dios mismo antes había dicho que Las cosas que no. Exacto. El mismo. ¿Quién les había dado la ley de Levíticos? ¿Quién había separado los animales inmundos de los animales limpios? La misma voz. La misma voz. Pero recuerden que cuando usted y yo leemos la Biblia, nunca nos podemos olvidar del contexto. ¿Okay? Nunca nos podemos olvidar de lo que está sucediendo aquí. Si usted se da cuenta, al principio del versículo del capítulo 10, ¿cuál es la historia con la que empieza el capítulo 10? La historia del capítulo 10, la primera historia del capítulo 10, también empieza con una visión. Esa visión es dada a quién? La visión es dada a Cornelio. ¿Y qué es lo que la visión le dice a Cornelio? La visión le dice a Cornelio que vaya a buscar a quién? Que vaya a buscar a Pedro. Así que las dos historias empiezan de la misma manera. Y en mi mente estoy pensando, ¿será que esta visión se las dio Dios al mismo tiempo? Que cuando Cornelio estaba soñando sobre Pedro estaba soñando sobre el lienzo. Cuando veo estas historias paralelas la una a la otra, lo que pongo en mi corazón, en mi mente, es el hecho de que Dios estaba preparando a Pedro para encontrarse con Cornelio. Y Cornelio estaba siendo preparado por Dios para encontrarse con quién? Para encontrarse con Pedro. Es decir, que Dios tiene todo fríamente calculado. ¿Ok? Ya se acordaron del Chapulín Colorado, ¿verdad? Dios tiene todo fríamente calculado de tal manera que gente que está lista para encontrarse con gente, eso suceda. Dios está preparando en este mismo momento una persona que tiene que encontrarse con usted. ¿Se acuerdan? Hace el mes pasado, bueno, el mes pasado fue ayer, pero fue el mes pasado ya, cuando los moví por segunda vez todos de este lado, y después les pedí, si alguno de ustedes quería trabajar para traer a alguien a los pies del Señor, se moviera de este lado. Ok, yo estoy completamente convencido que no solamente para los que se movieron de este lado, sino para toda la iglesia, Dios está preparando a alguien para que se encuentre con usted. Pero para que eso suceda, para que esa persona que necesita encontrarse con usted, porque usted tiene el Evangelio, se encuentre con usted, usted tiene que estar listo. Imagínense si Cornelio se hubiera encontrado con Pedro antes de que Pedro hubiera recibido la visión del cielo. Conociendo a Pedro, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado? Pedro hubiera dicho, tú, gentil, yo, judío. Pero el Señor tenía que quitarle a Pedro esa es buena palabra, algunos prejuicios
y conocimientos que él tenía que eran obsoletos. Usted sabe, nosotros aprendemos cosas y cuando esas cosas ya dejan de funcionar, ya son obsoletas, no nos sirven para nada. ¿Ok? La conexión entre el judío y los que no eran judíos era clara. Es más, Dios les había dicho que no se junten, no se contaminen, tus hijos que no se casen con ellas, tus hijas que no se casen con ellos. Es decir, había una clara separación. Pero cuando Cristo vino a morir, todas estas leyes dejaron de existir y eran obsoletas, pero seguían todavía en la mente de ¿quién? No solamente de Pedro, sino de muchos judíos. De muchos judíos que habían aceptado a Jesús como su Salvador. Y que ahora esa división en el nombre del Señor tenía que empezar a suceder. Así que en la visión de Pedro, Pedro le dice: ¿cómo? ¿Cómo me estás pidiendo que yo haga algo que nunca he hecho? Es más, ¿cómo me estás pidiendo tú que yo haga algo que está en contra de lo que tú mismo me has dicho? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue simple y sencilla. ¿Sabes? ¿Cómo te atreves tú a decirme a mí que esto es inmundo cuando yo lo he llamado ¿qué? Santo? Ahora, ¿estamos hablando de comida? Algunos cristianos se equivocan cuando simplemente no siguen leyendo. Cuando usted sigue leyendo el capítulo 10, se va a dar cuenta de que la historia era completamente diferente. Pero ¿saben qué? Pedro era medio testarudo, no podía entender bien las cosas. Lea el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Es decir, ¿cuántas veces le repitió la visión a Pedro? Se la repitió 3 veces. Esto puede significar una de 2 veces, una de 2 cosas. Uno, cuando en la Biblia se repiten las cosas es porque es importante. ¿Okay? Era importante y Dios quería recalcarle a Pedro de que esto era importante. ¿Okay? Esa es una. O la segunda, Pedro era tan cabezón que a la primera no la entendió y tampoco a la segunda y no sé si la entendió a la tercera. ¿Okay? Pero lo que sí sé es que esta era una visión importante. ¿Y por qué era importante esta visión? Porque esta visión no solamente estaba preparando a Pedro para ser abierto para los gentiles, pero también estaba preparando al mundo gentil y al mundo cristiano para la predicación del Evangelio. ¿Okay? Haga de cuenta que Pedro y Cornelio fueron la punta de lanza para abrir el camino de la predicación a aquellos que no eran judíos. De repente, ¿quién era? El mensajero que había mandado Cornelio. Y cuando el mensajero habla, ¿a quién anda buscando? ¿Lo conoce? No. Ni siquiera Cornelio lo conocía. Pero Dios le había dicho a Cornelio que le dijera a su siervo que mandara a buscar a quién. Y no solamente le dijo el nombre, le dijo exactamente la dirección a donde él tenía que ir para ir a buscar a Pedro. Y Pedro, todavía medio dormido de la visión, se encuentra con el mensajero. ¿Y qué le queda? ¿Qué le queda? No le queda ninguna otra más que ir con ellos.
Porque entonces Pedro estaba empezando a entender de que Dios lo estaba llamando a él para hacer algo que él pensaba que era mal, pero que en realidad era lo que él tenía que hacer. Y era eso, la predicación del Evangelio a los gentiles. Y recuerden, ya no hay ¿qué? Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay judío, ya no hay gentil. ¿Ok? Todos son ¿qué? Todos son iguales y libres en la sangre de Cristo Jesús. Y eso era necesario que fuera predicado. Ese evangelio era necesario que fuera predicado a los gentiles. Pero ¿por qué Pedro no había predicado el evangelio a los gentiles? Porque eran inmundos, exactamente. Entonces el Señor le dice: ¿cómo crees tú que yo puedo llamar inmundo a los que yo he muerto? Pedro pensaba que Jesús había muerto solamente por los judíos. Y ahora se le estaba viendo el panorama para darse cuenta de que Cristo había muerto por ¿quiénes? Por absolutamente todo ser humano, judío o gentil. ¿Cuántos de ustedes son judíos? En el pensamiento antiguo de Pedro, todos ustedes y yo estamos sin salvación. Y Dios tenía que cambiarle ese pensamiento a Pedro de tal manera que la iglesia primitiva, recuerden, él era uno de los líderes de la iglesia primitiva. Así que él tenía que ser la punta de lanza para que toda la iglesia supiera que el evangelio era predicado a todo el mundo. Y no solamente a aquellos que estaban en Galilea y en Judea, sino que también se pasaba a Samaria, ¿no? ¿Y Samaria eran qué? De hecho, los samaritanos eran peor que los gentiles, porque era una ¿qué? Era una mezcolanza, ¿ok? Una mezcolanza entre gentil y judío. Era peor que ser gentil. Pero la predicación del evangelio no se detenía en Samaria, sino a todos los ¿qué? A todos los confines de la tierra. Así que Dios tenía que cambiarle ese pensamiento a Pedro, y que Pedro entendiera que el evangelio era absolutamente para todo el mundo, sin prejuicio. Y es interesante porque cuando Dios bendice, no solamente abre una ventanita del cielo, abre las puertas de, haga de cuenta que está abriendo las compuertas de una presa. Así es cuando el Señor bendice. Así que cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, y les voy a decir cuál es el problema con Cornelio. Uno, no es judío, es decir, era gentil. Encima de eso, era romano. O sea, que eran los que los estaban ¿qué? Los que los tenían oprimidos. ¿Okay? Pero encima de que era romano, ¿era qué? No, era un militar. Es decir, que directamente Cornelio era responsable de tener el pie sobre el cuello de los judíos, porque él era un romano soldado, tenía 100 hombres bajo su mando. Pero ¿cómo había preparado Dios a Cornelio para recibir el evangelio? ¿Qué dice la Biblia acerca de Cornelio antes de que se encontrara con Pablo, con Pedro? Era piadoso, daba limosna, le ayudaba a qué cosa, era generoso. Mucha gente de los judíos lo amaban. ¿Por qué? Porque era generoso, porque había hecho muchas cosas buenas para la sinagoga local. Es decir, Dios prepara a la gente para encontrarse con Jesús. Y les voy a decir, en el momento justo en el que el reloj de Dios dijo, Pedro y Cornelio se van a juntar, eso sucedió. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que la predicación del evangelio se expandió, porque ahora no solamente los judíos estaban escuchando del evangelio, sino ¿quiénes? Los gentiles. Y no cualquier gentil, ¿ok? Estamos un hombre de influencia como Cornelio. Y ese hombre de influencia
les puedo asegurar que este hombre sentó a sus 100 hombres y ¿qué cosa hizo? Y a su familia, a sus hombres de su familia, y los sentó y les dijo: hey, esto es el evangelio, esto es la verdad. Imagínense, ¿quién no va a creer si le cuento una historia como el Señor me habló en visión, me mandó a buscar por Pedro, y la dirección y el nombre que le dio Dios es la persona que está aquí enfrente de ustedes? Y para que más, este hombre recibió una visión de que tenía que venir conmigo y que no rehusara venir con mi siervo. Es decir, Dios preparó el camino para que este encuentro fuera de bendición. Y cuando Pedro y todos los que estaban con él escucharon el mensaje de Pedro, porque cuando Pedro llegó ahí a la casa de Cornelio, ¿qué empezó a predicar? A Cristo y a Cristo crucificado. Y les contó toda la historia de Jesús y el sacrificio de Jesús en la cruz. Y después de que predicó el sacrificio de Jesús, ¿saben qué le pasó a los gentiles? El poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos y estaban los judíos. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo está cayendo sobre gente gentil? Es decir, si los judíos de alguna manera tenían duda de que Dios estaba haciendo esto, después de que el poderío del Espíritu Santo cayó sobre ellos, no les quedó absolutamente ninguna duda de que este era el trabajo que ellos tenían que hacer. Queridos hermanos, ustedes y yo no estamos en el tiempo no estamos en el principio de la iglesia cristiana. Nadie nos está persiguiendo, ¿ok? Nadie nos está apedreando. Nosotros tenemos libertad de caminar por donde se nos dé la gana para predicar el evangelio, y estamos desaprovechando la oportunidad de hacerlo. Yo estoy pensando cuánta gente el Espíritu Santo está preparando allá afuera para que se encuentre con ustedes, y el Señor está esperando y esperando y esperando hasta que usted esté listo. Y usted, como adventista del séptimo día, ¿está qué? Chupándose el dedo, haciendo nada, desperdiciando su tiempo en el mundo, pensando que es adventista y buen adventista porque solamente viene al culto a las 11 de la mañana en sábado. Tu cristiandad y mi cristiandad tiene que ir más allá de eso. Y esa persona que Dios está preparando en este momento para que se encuentre contigo, querido hermano, necesita encontrar a una persona que está lista. Pedro estaba listo para encontrarse con Cornelio. ¿Estás tú listo para encontrarte con la persona que Dios está preparando para ti? Tú y yo, como adventistas del séptimo día, tú y yo, como miembros de esta iglesia, tenemos que hacer lo posible para ponernos debajo de la presencia del Señor, para que el Señor nos prepare, para que cuando nuestro Cornelio llegue, nosotros estemos listos. Queridos hermanos, allá afuera hay una infinidad de Cornelios que Dios está preparando para encontrarse contigo. Y como iglesia, queridos hermanos, queremos que ustedes estén listos para cuando eso suceda. Y es por eso que tenemos los grupos pequeños. Y es por eso que abrimos esta iglesia todos los sábados de mañana. Y es por eso que 3 grupos se están reuniendo miércoles y jueves y viernes, para que la gente tenga oportunidad, para que ustedes tengamos la oportunidad de prepararnos para cuando nuestro Cornelio venga. Y si usted no está asistiendo a un grupo, le ruego que de alguna manera se conecte con Dios, se conecte con el Espíritu Santo, deje que el Espíritu Santo lo prepare, de tal manera que cuando Cornelio llegue, Cornelio no se chasquee. Ustedes saben que como cristianos, ustedes y yo le hemos dado un mal nombre a Dios. Ustedes saben que mucha de la culpa por la cual la gente no quiere conocer de Dios es por culpa de los cristianos. Porque nosotros, por nuestro testimonio, hemos dado un mal nombre a Dios. Y que hay gente que no quiere
Es más, yo creo que hay gente que ve una iglesia cristiana y se cruza al otro lado de la calle. ¿Por culpa de quiénes? No culpa de Satanás, culpa de nosotros. Por el mal testimonio que nosotros hemos dado. Pero ¿saben qué? Nosotros como iglesia adventista del séptimo día, como iglesia cristiana, como iglesia de Glacier Park, podemos cambiar este pensamiento. Y que cuando Cornelio se encuentre con usted, Cornelio diga, wow, no cabe duda que en esa iglesia está la presencia del Señor. No cabe duda que la iglesia es una iglesia amante. No cabe duda que la iglesia no tiene prejuicios. No cabe duda que esta iglesia conoce su Biblia. No cabe duda que esta iglesia está preparada. ¿Y todo empieza con quién? Todo empieza conmigo. Todo empieza con usted. En el nombre del Señor, conéctese. En el nombre del Señor, prepárese. En el nombre del Señor, ponga su conexión tan estrecha con Jesús que cuando Cornelio llegue a su vida, cuando una Cornelia llegue a su vida, usted puede estar listo. Y que esa persona conozca a Jesús, la historia de la salvación, la redención, reciba el poder del Espíritu Santo, y entonces el Evangelio se esparza en esta dirección. Es mi oración y mi deseo en esta mañana, queridos hermanos, y que el poder del Señor los ayude a ustedes a dejar todo el gabazo y todas las piedras y todo lo malo. Déjenlo a un lado, olvídense de todo eso y permita que el Señor entre en su vida de tal manera que usted esté listo cuando Cornelio llegue y mucha más gente conozca del amor de Jesús a través de usted y a través de Cornelio. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Si usted está listo cuando su Cornelio llegue a usted, esa persona va a conocer a Jesús. Y esa persona va a estar tan emocionada de Jesús que va a hacer lo mismo que Cornelio, compartir el Evangelio. Así que ahora tenemos otro más que se va a encontrar con su Cornelio. Les puedo asegurar que cuando Cornelio se encontró con Jesús, Dios ya tenía a otros Cornelios preparados para él. Y él hizo el trabajo que él tenía que hacer para honra y para gloria del Señor. Queridos hermanos, hagamos el trabajo del Señor ahora que estamos en día abierto, que nadie nos está persiguiendo, porque después va a ser más difícil. Pero que el Señor los bendiga y que podamos obtener de esta experiencia de Pedro lo que necesitamos para estar listos para cuando Cornelio venga. En el nombre del Señor. Amén. Vamos a cantar nuestro último himno para prepararnos para la última oración y luego pasar un tiempo de comida todos juntos. Así que vamos a abrir nuestros himnarios o vamos a estar listos para cantar el 186. Are we good? All right. Vamos a colocarnos de pie. Señales anuncian ya el fin.
señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque estás a la vuelta de la esquina. Estás listo para venir. Y te ruego, Señor, que antes de que estés listo, nosotros lo estemos. No solamente para tu venida, sino que estemos listos para encontrarnos con Cornelio. De tal manera que esta persona que está ansiosamente buscando de ti pueda encontrar en nosotros el buen nombre de Jesús. Quédate pues en nuestra vida, Señor, transfórmala. De tal manera que nosotros podamos estar listos para estos dos eventos. Uno, para el que le va a preparar a una persona para la segunda venida de Jesús, y tu segunda venida. Quédate pues con nosotros, Señor, te lo rogamos, en el precioso nombre de Jesús.